Hola chicos, bueno, lo prometido es deuda, Prefly parte 3. ¿Cómo generar un prefly o un plugin personalizado que nos ayude a identificar cuando hay errores? Supremamente fácil. Voy a esconder un momentico y vamos a trabajar. Lo primero que nosotros hacemos es que vamos a la parte inferior del programa donde aparece si tenemos errores o no tenemos errores. Le damos clic a la flechita y le decimos definir perfiles. En definir perfiles nos va a salir esta ventanita que pues ya estamos un poquito familiarizados y vamos a crear uno nuevo. Entonces vamos a colocarle a este impresión, pongámosle que es en papel periódico. Papel periódico. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, nosotros hemos asignado el nombre y aquí nos empieza a aparecer una serie de elementos para que nosotros seleccionemos de manera personalizada las características que nos interesan. Ejemplo, en vínculos encontramos que nos marque error si de pronto hay un vínculo que se perdió o que se le hizo una modificación y no se actualizó en el documento. Allí está. En el caso de que estuviésemos trabajando con vínculos de URLs para publicaciones digitales, en este caso pues no lo necesitamos. Vínculos OPI, pues en este caso tampoco los necesitamos. El tema del color. Entonces él nos dice, necesitamos que todos los elementos que tengan transparencia estén en CMYK. Súper clave. Que las placas, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros vamos a imprimir en una sola tinta, nosotros activamos esta opción para que si de pronto subimos una imagen y tiene las 4 tintas, pues nos marque error. Si de pronto colocamos un texto rojo, recordemos que el rojo tiene por lo general una especie de 80 a 100% de magenta y un 80 a 100% de amarillo. En este caso estaría usando 2 tintas. Entonces, en ese caso nos arrojaría el error. Yo voy a desactivarla porque vamos a hacer una policromía. Los espacios de color. Espacios de color y modos no permitidos. Un ejemplo, el RGB es uno de los no permitidos. Bueno, LAP puede ser permitido, gris permitido y CMYK permitido. Otro de los colores no permitidos sería tinta plana. Configuración de tinta plana. En caso de que usásemos o tuviésemos un archivo que requiera una tinta plana o un Pantone. Bueno, sobre impresión, esto se lo dejamos mucho más es al impresor para que lo configure acorde a las máquinas. Imágenes y objetos. Entonces acá nos dice resolución de imagen, la activamos. E incluso podemos generar un límite máximo para que si la imagen no vaya a llegar a quedar muy pesada y pueda generar problemas de tiempo más que todo. Si yo puedo poner una imagen a cada 4000 ppi, pero la pregunta del millón es ¿cuándo termina de imprimir? O simple, ¿cuándo empezará el proceso de impresión? Porque ya cuando son tan pesadas puede llegar a generar conflictos en la máquina y colapsar los tiempos de impresión. También, pues lo que nosotros en este caso tenemos es que tenemos una resolución mínima de 300
Pero recordemos que para impresiones en papel periódico, debido a que el papel es tan delgadito, pues la resolución nos permite bajarla hasta 72 ppi. La resolución mínima para imágenes en escala de grises, lo mismo, 72. Para este caso es importante, como estamos trabajando en papel periódico, para este ejemplo, pues podríamos generar una resolución máxima, la cual no sea mayor a 150. Recuerden que los que estuvieron conmigo en clase de técnicas de impresión, vimos que en el papel periódico es un papel bastante absorbente y dependiendo de la calidad de este puede ser más absorbente que otros. Recuerden el ejemplo que yo siempre les daba de cuando estábamos haciendo carteleras en el colegio y colocábamos el marcador sobre el papel. Si dejábamos el marcador por mucho tiempo, el punto que estaba allí se expandía más que si lo hubiésemos colocado en un papel fotográfico. Lo mismo ocurre en impresión. Si nosotros manejamos resoluciones muy altas para un papel que no tenga unas propiedades absorbentes óptimas, el punto se va a ampliar y un punto ampliado significa una mancha. Entonces, para evitar esto es que según el tipo de papel nosotros configuramos la resolución de las imágenes, ya sea 72, 150 o 300. Tenemos acá, bueno, la escala del objeto y es que a veces sin querer queriendo deformamos las imágenes. Entonces, en este caso yo puedo decirle que me dé una alerta cuando eso ocurra, que quede más alta que ancha, entonces se desproporcionó y el programa me va a arrojar la alerta. Que no se pueden usar transparencias o perfiles de color en las imágenes, capas, ¿sí? Yo cuando traigo a InDesign puedo traer un PSD con capas y bloquear la capa del fondo y dejar solo la de arriba. En este caso, si yo considero que eso es demasiado peso para la máquina y se va a demorar un montón, yo puedo bloquearla para que el programa me arroje el error y yo haga la corrección respectivamente. El grosor mínimo del trazo, súper importante. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en pantalla, vemos todo de un tamaño totalmente distinto. ¿En qué sentido? Para nosotros en pantalla 0.5 puede ser legible, pero en impresión no. Entonces lo que nosotros hacemos es que al darle clic a esta opción nos va a indicar, bueno, cuál es el tamaño mínimo del grosor en puntos de un trazo. En dado caso que si en el diseño lo hicimos inferior a ese límite que pusimos, nos va a arrojar el error. Por ejemplo, esta línea o este trazo de 0.125 puntos es demasiado fina y en impresión, si estamos imprimiendo negro sobre papel blanco, vamos a ver una tenue sombra. Pero si estamos imprimiendo una línea blanca sobre un fondo impreso rojo, se perdió. Entonces, básicamente para eso es esta opción. Bueno, aprovechemos acá, limitar trazos con varias tintas o blanco. Resulta, y esto ocurre con el texto, y también los que vieron conmigo técnicas de impresión, de pronto se acuerdan un poquito de esto, si los textos son inferiores a 32 puntos en tamaño, deben ir a una sola tinta. Si el texto es una helvética, o bueno, no, una impact, que es súper gruesa, y está a 20 puntos,
podemos hacer la excepción y colocarle 2 tintas. Pero si ya el texto es 40 puntos, ya podemos empezar a jugar con 2 tintas y 3 tintas. Esto es muy importante porque la mayoría de errores en impresión es porque al texto negro, como creemos que el negro es la suma de todos los colores, y pues de hecho en teoría lo es, dejamos los textos con 100% en las 4 tintas. Y en impresión no funciona. No, ¿por qué no funciona? Porque en impresión offset específicamente, se imprime una plancha por cada tinta. Una plancha para cian, otra para magenta, otra para amarillo y otra para negro. Unir las 4 planchas y que registren de manera óptima a veces no es tan sencillo. Y si no se hace de buena manera, el texto va a quedar como cuando vamos a cine a ver una película 3D y nos quitamos las gafas. Entonces, el texto, al estar a 12 puntos con esa anomalía, pues va a generar una legibilidad cansona para la vista y mala. Entonces, esa es la razón por la cual textos se manejan a una sola tinta. Siempre. Lo mismo las líneas, ¿vale? Las líneas, pues si llevan 8 tintas, bueno, estoy exagerando. Si llevan las 4 tintas y tiene 0.125, pues a la hora de registrar se van a notar los distintos colores y no va a quedar bien. Entonces, para que lo tengamos súper en cuenta. Bueno, elementos interactivos pues serían caso de publicaciones digitales o que digamos tengamos una publicación digital que posteriormente rediseñamos para impresión y pues claro, al ser digital tenía animaciones o tenía botones, vínculos y pues en impresión pues no los van a tener. Problemas de sangrado. Es súper importante, a nosotros a veces se nos olvida mucho el tema del sangrado. Entonces, si se nos olvidó sangrar, el programa también podemos configurarlo para que él automáticamente nos notifique que nos está sangrando las imágenes, el fondo, lo que sea que queramos sangrar. Acá podemos colocarle 5 milímetros de sangrado o menos, lo que nosotros consideramos dependiendo de la publicación. Elementos de página ocultos, a veces ocultamos capas y sin querer queriendo pues ahí hay información importante. Entonces también él nos notifica cuando tenemos capas ocultas para que verifiquemos y las activemos. Texto desbordado, que lo veíamos en el anterior video. Es muy importante porque a veces se nos pasa, es normal, hay tanta información y hemos creado tantas cajitas que se nos desacomoda algo y se desbordó el texto y no nos dimos cuenta. Entonces es maravilloso que InDesign lo haga. Modificaciones de estilo de párrafos, esto ya es cuando uno es demasiado exigente y entonces yo tengo 5 estilos de párrafo y sí o sí tienen que ir tal cual. Pero resulta que uno de los estilos de párrafo me dio por cambiarle el color. Pues en ese caso el programa me va a notificar que ese estilo de párrafo no es tal como debería estar, que tuvo algunas modificaciones. Tipos de fuentes no permitidas. Esto es importante. Recordemos que no todas las fuentes sirven para web y no todas las fuentes sirven para impresión. Entonces acá es donde nosotros organizamos qué fuentes no se permiten para este documento. ¿Vale? Bueno, escala de texto proporcional hace referencia a que algunas veces hacemos el texto, deformamos el texto, lo alargamos o lo ensanchamos.
Entonces acá también él nos dice como si hay texto deforme, pues nos va a arrojar el alerta. Tamaño mínimo de texto. Es muy relativo dependiendo la pieza. Si yo voy a diagramar una tarjeta de presentación, 7 puntos en un texto funciona. Pero si voy a hacer una valla publicitaria, un texto de 7 puntos, eso no lo ve nadie. Ni siquiera 12 puntos es legible en una valla publicitaria. Entonces, yo puedo generar acá unos límites para que el programa me arroje advertencias. Bueno, les pide ilustraciones, expandir columnas. Cuando yo me salgo, cuando la caja tipográfica se sale de las columnas, también él me puede arrojar error. Tamaño de página. Resulta que en InDesign yo puedo hacer que una página tenga un tamaño y la siguiente cambie la orientación o el tamaño. Entonces, para digital puede funcionar. Sí, digamos que queremos que la publicación empiece vertical, pero en algunos momentos se pueda girar horizontal en un iPad o en un dispositivo móvil, un celular, y podemos hacer este tipo de juegos, pero en impresión no. Entonces acá podríamos seleccionar número de páginas. Nos ponen un límite, entonces nosotros acá podemos limitar. Si nos llegamos a pasar, pues nos va a arrojar el error. Que no se vayan páginas en blanco, también podemos colocarlo acá. Configuraciones de sangrado y anotaciones. A veces uno dice, no, es que esta página tiene una tinta especial. Entonces nosotros podríamos colocar acá ese tipo de anotaciones. Y listo, pues digamos que eso es en términos generales. La configuración le decimos guardar y OK. Cada vez que yo cierre a la mala mi programa, se van a perder esas configuraciones. Entonces, para no perderlas, voy a volver nuevamente a definir. No la verificamos. Aquí donde dice preimpresión, damos clic y allí encontramos impresión papel periódico. Y pues él va a hacer como la búsqueda y nos va a arrojar todos los errores que encuentre según esas indicaciones. Realmente nos va a arrojar un montón porque acá tenemos todas las imágenes a 300 ppi y una de las indicaciones fue que estuviera por debajo de entre 72 y 150. Entonces nos va a arrojar muchísimos errores. 170 errores. La cantidad de imágenes que hay en el documento. Pero ahora lo que vamos a hacer es guardarlo como una especie de preset para poderlo colocar o enviar a otras personas. Entonces, venimos aquí debajo de venimos aquí a la flechita que está donde nos marca error o no error. Definir perfiles. Se nos habilita nuevamente esta ventanita y lo que vamos a hacer es que seleccionando el preflight, el perfil, venimos al sanduchito y le decimos exportar perfil. Él nos va a decir dónde desea guardarlo. Voy a guardarlo en el escritorio y le digo guardar. ¿Ok? Y listo. Quedó allí en el escritorio. Vamos a buscarlo. Allí está. Ya si yo necesito traerlo, recuerden que eso está en el primer video, que es básicamente definir perfiles, sanduchito, cargar perfil. Y ya, pues eso es todo. Si necesitan borrar algún perfil, lo seleccionan y le dan en el menos, OK, guardar y OK. Y listo, ese era el video. Este es el video más largo que hemos hecho, pero pues era importante explicar cada uno de los ítems para saber qué ítems colocamos de manera personalizada en nuestros proyectos personales.
Para este proyecto vamos a usar el de preimpresión que les hablé en el primer video de Prefly. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado, perdón lo extenso del video y muchas gracias.